De los usuarios estamos con Ricardo Ibáñez, abogado. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. A ver, cuéntanos de esta nueva ley de ascensores. ¿En qué consiste? No es una ley tan nueva, son modificaciones que se han hecho que establecen que hoy día las comunidades están obligadas a hacer mantenciones y certificaciones a los ascensores de uso industrial, como oficina, etcétera, o bien de uso de vivienda. Hoy día el tema de los ascensores de los condominios, el tema del gasto común que eso implica, es un gran tema porque producto de la inseguridad, hoy día la gente opta por vivir en condominios. En Santiago la construcción en altura hay comunas que son muchos más edificios que casas, entonces pasa a ser un tema el gasto común. ¿Quién es el responsable? ¿Qué pasa si es que no los pago? ¿Puedo perder mi propiedad por el no pago de gastos comunes? ¿Hay gastos comunes ordinarios, extraordinarios? ¿A quién le corresponde uno y el otro? Son dudas que la gente se realiza. Yo me imagino que ustedes tendrán conocimiento de que en el fondo hay gastos comunes que son de lógica, que por ejemplo en el caso del arrendatario son que los tiene que pagar él, que en el fondo hay gasto de administración mensual, etc. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Cristian, si en tu edificio, no sé si vives en edificio o no, pero si eres en edificio, deciden hacer un quinto y se hace un aporte extraordinario? ¿Eso le corresponde a tu arrendatario? Si es que tienes tu apartamento arrendado, ¿te corresponde a ti? Son cosas que en el fondo la gente muchas veces no sabe. Ya, pero veamos entonces lo de los ascensores. ¿Cómo saber si el ascensor está en regla? ¿Qué cambia con esta nueva ley? ¿Y cuánto afectaría el bolsillo de la gente? A ver, puede afectar el bolsillo de los chilenos, no tanto por la mantención. ¿Qué es lo que dice la ley hoy día? A propósito, ¿se acuerdan de este accidente que hubo donde se cayó una persona de un piso 20 y que no pudo caminar más? Sí, hay varios bueno, accidentes. hoy día en el fondo estamos obligados a tener una mantención mensual que borda el orden de entre los 200 y los 350.000 pesos, más una certificación cada 2 años. Pero ¿dónde viene el problema? La certificación no es tan cara, podría significar un aumento en el gasto común del orden de los 200 a 500 pesos todos los meses, lo cual no es tan gravitante. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede si producto de esta certificación la empresa certificadora te dice, ¿sabes qué? El ascensor no cumple la normativa. Claro. El ascensor hay que cambiarlo. Un ascensor puede costar entre los 50 y los 80 millones de pesos. Claro. Entonces, ahí en el fondo, este peso, ¿a quién le corresponde? ¿Al dueño? ¿Al arrendatario? ¿Se incluye en el gasto común? Esa, en el fondo, es la gran disyuntiva que plantea esta ley. Si llegase la empresa certificadora a decir que el ascensor no cumple la normativa y hay que cambiarlo, ¿quién lo paga? Muy bien, justamente queremos saber en qué afecta a nuestro bolsillo esta nueva modificación a la ley. Ya seguimos conversando con Ricardo, pero antes revisemos la siguiente nota. Mira. Difícil olvidarse de esta traumática imagen. Ocurrió en el 2014 y muestra a un hombre desesperado, pero a la vez consciente de que su vida corre peligro. Y sucede lo que él presiente. El ascensor se accidenta y él queda sin movilidad en las piernas. Esto marchitó mi vida. Y esto se truncó por ese ascensor que no tuvo quizá una buena mantención o que alguien no hizo el trabajo como debía. Parece algo tan común, subirse y bajarse del ascensor de su casa o su trabajo, pero ¿sabe usted si su elevador está en regla? Y se lo preguntamos porque el pasado 21 de marzo entró en vigencia la nueva ley de ascensores. Hoy día lo que tenemos es una ley que nos obliga a certificar los ascensores desde el año 2000 hacia adelante. Y esa certificación deberá ser por una empresa inscrita en el Ministerio de Vivienda. Será cada 2 años en edificios residenciales y cada 1 para el resto de las estructuras. El otro punto es que todas las máquinas deberán tener mantenciones una vez al mes. El responsable de que todo esté al día son los administradores de los inmuebles. Probablemente va a haber un pequeño aumento en el gasto común, tampoco es tanto más. El costo promedio de una certificación de un equipo regular, estamos hablando de unas 5 paradas, será más o menos de 250.000 pesos. Entonces, si tú divides ese monto por la cantidad de departamentos que tiene ese edificio, estaríamos hablando de un aumento de 2.300 pesos y ese es un valor anual. También podría haber un aumento de todos los meses ante la exigencia de mantenciones mensuales. La nueva normativa exige que los edificios acudan a servicios registrados en el MIMBU. Actualmente existen 150 mantenedores y 38 certificadores inscritos para una población incuantificable de máquinas. Va a haber un conflicto grave porque no va a ser posible, digamos, certificar todos los ascensores en el periodo de tiempo que está de acuerdo a la ley. Lamentablemente la cantidad de certificadores es imposible, o sea, no da abasto. ¿Quién fiscalizará que su ascensor cumpla con la norma? La ley es clara en ese sentido. Serán los municipios los encargados de salir a terreno. ¿Hay suficiente personal para esta tarea? Una vez más se aprueba una ley que le pide a los municipios que fiscalicen algo, pero sin los recursos asociados a ello. Y ese es el gran problema. En los municipios no tenemos los recursos. Faltan manos, sobre todo cuando no todos cumplen con lo exigido. El 99% de los equipos que nosotros vemos en una primera etapa no se certifican porque hay detalles, hay objeciones a la normativa que se aplica en cada equipo.
Hay relajo de gran parte de los edificios, nos explica esta empresa certificadora, y por cosas simples pero vitales, como mantenciones no realizadas o la ausencia de letreros que indiquen la capacidad máxima. Pregunte si tiene dudas, consulte si no entiende. Finalmente, es su seguridad la que está en juego. Muy bien, Ricardo, los gastos comunes es el gran tema cuando uno viene en comunidad. ¿Cómo uno sabe que está pagando lo justo, lo que corresponde? Déjame terminar, Cristian, antes de contestar tu pregunta, lo que estábamos viendo en la nota. El gran problema que crea esta normativa es que hay una muy poca cantidad de empresas certificadoras. Si quieres que te dé un dato de un buen negocio, ponte con una empresa certificadora. Hay poco más de 50 para la gran cantidad de edificios que tenemos a lo largo del país. O sea, eso es absolutamente poco suficiente. Y también respecto al otro problema que presenta es que van a ser las municipalidades las encargadas de fiscalizar. Las municipalidades, desde mi punto de vista, no tendrían por qué estar preocupadas de que los ascensores estuvieran funcionando. Es importante, respecto, contestando tu pregunta, sin detenerme, no me quiero ir de esto que señalaba, que para poder estar certificado tiene que haber una placa que diga, en el fondo, que verifique la certificación, y en segundo lugar una placa que diga exactamente la cantidad de personas que puede llevar el ascensor y el peso que carga. Porque es muy distinto, haciendo un ejemplo con nosotros mismos, es muy distinto que diga capacidad 8 personas sin indicar el peso, porque es muy distinto 8 personas como Pablo a 8 personas como yo. Hay una diferencia de peso bastante distinta, por lo tanto tiene que decir número de personas y peso que tiene que llevar. Respecto a cómo saber si estamos pagando lo que debemos pagar de gasto común, hay que distinguir gastos ordinarios y extraordinarios. El gasto común va a ir en proporción a la cantidad de metros cuadrados construidos que tenga nuestra propiedad dentro de la propiedad común. ¿Eso siempre es así? ¿No es que exista en algunos edificios esa regla y en otra puedan determinarlo? Es usual que es así, manera? Pero es usual que es así. La práctica se indica que sea, pero nada obsta a que el comité de administración o en el mismo reglamento de copropiedad se establezca alguna modalidad. O sea, los distinta. dueños del edificio podrían ponerse de acuerdo en que todos pagaran lo mismo. Que todos pagaran lo mismo, independiente de si los tu metros departamento es de 4 dormitorios y el mío es de 2 dormitorios. Y en otro condominio de casa, porque también existe condominio donde hay casas. Sí, por cierto. El gasto común en el fondo se divide, aquí lo único que estamos hablando que dentro de los gastos ordinarios es la mantención. En el caso de los edificios se incorpora el tema del ascensor. Sí. Pero claramente en el caso de un condominio de casas igualmente tenemos gastos de administración, donde está el sueldo del administrador, de los conserjes, del guardia, etcétera. Áreas verdes, los gastos de mantención que dicen relación con, en el caso de las casas, con el corte de jardines, la mantención de una piscina. Lo que son reparaciones, que es todo lo que es reparación de espacios comunes, por ejemplo, cambiar ampolletas, etcétera, y también los gastos de mantención de las mantenciones generales, que en el fondo dicen en relación con las pinturas de fachada, seguridad, etcétera. Pero te voy a decir, la disyuntiva y el problema aparece cuando hay que hacer un gasto común fuerte. Por ejemplo, Ricardo, si hay cambio de portón. Supongamos un caso que no es alejado. Un terremoto, un temblor, rotura de matriz importante, por ejemplo, en la comunidad. ¿Quién debe cubrir ese monto que puede ser importante? Bueno, eso es un gasto extraordinario, no va a ocurrir todos los meses y ese costo, bueno, gasto común, ordinario, extraordinario, la ley lo señala, tiene que pagarlo el propietario del bien raíz. Ahora, es una práctica ya aceptada que yo te arriendo un departamento, Pablo, y tú tienes que hacerte cargo del gasto común. Pero la ley dice, oiga, don Ricardo, si Pablo no paga el gasto común, yo a usted igualmente le puedo rematar su departamento. Claro. ¿Sabían, por ejemplo, ustedes que el gasto común es un título ejecutivo? O sea, si yo no pago el gasto común, me puede rematar la propiedad. Pero ¿durante cuánto pueden rematar? Pueden rematar. Sí, por cierto. Pero ¿durante cuánto tiempo después de no pago de gastos comunes podemos entrar a ese nivel? La ley establece ciertas sanciones. Por ejemplo, a los 3 meses generalmente el administrador te va a decir, ¿sabes qué? No has pagado el gasto común, pum, te bajo la luz. Posterior a eso, puede presentar una demanda. Esa demanda tú tienes un plazo legal para contestarla, pero si no la pagas, eventualmente te pueden embargar el departamento y hay muchos casos porque... Sobre todo los condominios hoy día del sector oriente, los gastos comunes son fuertes, estamos hablando de 400, 500, 600 mil pesos mensuales. Entonces, 2 años de mora significa una deuda de más de 15 millones de pesos. Bueno, pero por lo mismo, ¿cómo sabe uno si efectivamente esos son los gastos comunes que corresponde que pague? Porque uno cuando habla con personas que viven en departamentos siempre te dicen, bueno, uno nunca sabe bien si es que te están cobrando de más o si esto es lo correcto. ¿Sabes lo que sucede? Que nosotros generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Nos llega la cuenta y la pagamos. No entramos en el análisis. Por eso que es muy importante las comisiones revisoras de cuentas de los comités de administración. Que las comunidades designen gente que esté revisando las cuentas porque en el fondo tenemos que estudiar los antecedentes que nos presentan. Tienen que ir acompañados y justificados las boletas de los servicios de mantención. A veces la caja chica no está debidamente justificado. Los honorarios del administrador deben estar establecidos en un contrato. Las remuneraciones de los conserjes, guardias, personal de aseo, debe también constar con los contratos de trabajo, con las obligaciones previsionales y de salud cumplidas, con el objeto de evitar gastos comunes fuertes que digan relación, por ejemplo, con el pago de una indemnización o de un autodespido. Claro, pero ahí entonces hay un comportamiento, una responsabilidad de cada uno de los propietarios de revisar las cuentas, participar de las reuniones, porque también es fácil
no hacer nada, no meterse y después andar reclamando en el fondo. Sí. Por cierto, por eso es importante las juntas de administración, los comités de administración que fiscalicen la labor que realizan los administradores y en el fondo que el gasto común que estamos pagando no nos perjudique tanto. Ya no hacen gastar plata en los estacionamientos, no hacen gastar plata en la ISAPRE, no hacen gastar plata en los bancos. Tratemos de que en el fondo el gasto común, que es algo que hoy día la gran mayoría de los chilenos paga, alrededor de un 60% de las personas vive en condominios o en departamentos, en edificios de departamentos, paguemos lo justo y no estemos votando la plata. También te hacen pagar como un fondo común, donde dice ahí nadie sabe lo que hay adentro. La caja chica. Hay un fondo de reserva y ese fondo de reserva tiene relación precisamente con estos grandes gastos que eventualmente, como decía Pablo, un terremoto, una rotura matriz se podría echar mano. Entonces, pero ahí muchas se saca veces la plata. de ahí se puede sacar la plata, salvo que la Junta diga otra cosa distinta y digan, saben que en realidad vamos a poner 20 millones de pesos este mes, así que el gasto común sube. Okay. Por eso es importante que los contratos de arriendo, y hay mucha gente que arrenda sus propiedades, sean súper específicos de quién es cargo. Yo aconsejo siempre a la gente que arrenda propiedades que establezca un pago único del monto de arriendo y que sea el propio propietario el que se encargue del pago del la diferencia, la debiera pagar el propietario, no el que arrienda. Uno puede exigir, porque si hay por ejemplo, si hay que cambiar un ascensor que tiene un valor de 50, 80 millones de pesos, uno puede exigir que ese proceso sea bajo una licitación, uno puede chequear que los pagos corresponden realmente a eso, porque te llega la cuenta y uno dice, bueno, hay que pagarla y ya está. Por cierto, generalmente en ese contexto los comités de administración llaman a licitación y se elige el mejor de 3 presupuestos. Pero generalmente la gente, Pablo, ¿qué es lo que hace? La gente delega todo esto en el comité de administración y bien sabemos que las grandes comunidades que hay en edificios del centro de Santiago, donde son 500, 600 departamentos, se transforman en pequeñas mafias, por decirlo de alguna forma, que hacen y deshacen a diestro y siniestro. Pasa, sí. Usted hablaba de la posibilidad del embargo si es que no se pagan los gastos comunes. Rematar. Nosotros somos pro que se paguen los gastos comunes, pero ¿hasta cuántas cuotas de gasto común uno podría llegar a no pagar antes del embargo? A ver, generalmente te insisto, Cristian, a las 3 pagos de gasto común, es decir, 90 días de mora, te cortan la luz y posterior a eso ya se podrían iniciar las acciones legales propiamente tales. Que es importante señalar que con la nueva ley de quiebras, que es algo que hemos hablado en otros programas, a través del procedimiento de renegociación, si yo estoy, por ejemplo, sin pega y no puedo pagar los gastos comunes, yo puedo citar a la comunidad dentro de un proceso de renegociación de la ley de quiebras y decir, ¿sabes qué? Yo estoy súper consciente que hay un año de gastos comunes, estoy sin trabajo, encontré trabajo ahora y propongo pagar esta deuda de un año en este plazo y puedo lograrlo a través de la ley de quiebras. ¿Por qué? Porque, como bien señalas tú, puedes perder el departamento a través de un juicio por no pago de gastos comunes porque es un título ejecutivo. En el fondo el gasto común es como un cheque, es como un pagaré, es como una factura. Es decir, su cobro puede derivar en perder la propiedad. Por eso es tremendamente importante que esté en el día. Ricardo, ¿y existen normativas estándar para cada uno de los condominios o edificios? Por ejemplo, digo yo, en términos de los quórum que se necesita para aprobar ciertas cosas. No sé, si hay un gasto extraordinario, pero que no es algo urgente como un ascensor, sino que sabe que queremos hacer un quincho que, qué sé yo, tenga ciertas características. Yo digo, en verdad a mí no me interesa, yo no lo voy a ocupar, no quiero pagar por eso. Bueno, la ley de copropiedad inmobiliaria establece ciertos quórum, pero que son bastante tipos, o sea, no es nada más allá del 50+1, o sea, si efectivamente tú tuvieras fueses minoría y el 50+1 y sabes que queremos hacer un quincho y un helipuerto en el último piso, la verdad que tendrías muy pocas alternativas para las cuales oponerte. O sea, uno estaría obligado igual. Porque vivimos en comunidad. Claro, en comunidad tenemos que aceptar lo que la mayoría de ellos. Por supuesto, el tema de los gastos comunes es un tremendo tema que a todos nos interesa. Por lo tanto, si usted nos está viendo y quiere hacerle una pregunta a Ricardo como la que le va a hacer la Begoña a continuación, llámenos al teléfono entonces que aparece en pantalla. Bego. Cristian te preguntaba recién respecto como alguien que tiene efectivamente la voluntad de pagar los gastos comunes que por ciertos motivos no ha podido. Pero ¿qué pasa uno como vecino cuando uno le llega el gasto común, uno lo revisa y siempre hay un vecino que heroicamente mes a mes no paga y al parecer no muestra ninguna actitud de querer pagar? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, Begoña, ahí el comité de administración, los vecinos, tienen que presionar al administrador para que ejerzan las acciones que la ley le confiere. Te vuelvo a insistir, esto es un título ejecutivo, es como tener firmado un pagaré. Si tú no pagas el gasto común, el administrador tiene la obligación, en representación de la comunidad. No olvidemos nunca que esto es como una empresa y que nuestro gerente general es el administrador, de manera tal que él por mandato legal representa los intereses nuestros y hay que exigirle que ejerza las acciones en contra de aquel arrendatario o propietario moroso, porque en el fondo el no pago el gasto común de una u otra forma nos afecta a todos. Claro. ¿Y cómo saber si lo que le corresponde pagar es al dueño de la propiedad o a la inmobiliaria? ¿Cuánto tiempo rige
rige esta garantía de la inmobiliaria? Lo vimos mucho en el terremoto en general, que decían no, que no les corresponde, y ahí había una pelea. ¿A quién le correspondería? ¿Cómo se sabe? Bueno, a ver, generalmente se establece que la inmobiliaria es responsable del gasto común hasta que no esté entregado más del 50 o el 75% de las propiedades. Es decir, si yo estoy construyendo un edificio y he entregado un 10% del edificio, generalmente la inmobiliaria es lo que corre con el gasto común. A lo que tú me imagino que te quieres referir es a la garantía legal que hay post-entrega. Claro. Que en el fondo hoy podemos hablar de una responsabilidad que puede llegar hasta los 5 años por el tema estructural. Todas estas disyuntivas que tienen que ver con la copropiedad inmobiliaria, los tribunales competentes son los juzgados de policía local. Los juzgados de policía local, y en particular esta ley y otras normativas también, como la ley del consumidor, permiten que la gente comparezca en algunas oportunidades solamente personalmente, ni siquiera con la necesidad de un abogado. Las pruebas son analizadas en razón de la sana crítica, tampoco es una prueba muy reglada. Por eso es que es importante que la gente ejerza sus derechos, se defienda y reclame lo que es justo. Pero entiendo que son 5 o 10 años la garantía de las inmobiliarias. Hay distintos plazos dependiendo de si es terminación, si son instalaciones o si son temas estructurales. Ricardo, ¿existe algún tipo de obligación para quienes administran los condominios o los edificios de licitar, por ejemplo, quién se hace cargo del aseo, de los jardines, o es una cosa más arbitraria, digo? Te vuelvo a insistir, el administrador funciona como una especie de gerente de esta empresa, por lo tanto los dueños somos los copropietarios. De manera tal que en el contrato o en el trato que se haga directamente con el administrador se pueden establecer ciertas normativas de licitación, de cumplimiento, de presupuesto, y se puede establecer una comisión. Es un acuerdo. Es un acuerdo porque es una mera liberalidad, pero se pueden establecer comités revisores de cuentas y que revisen toda la contabilidad que llevan los administradores. Recordemos que en el centro de Santiago tenemos comunidades que manejan 500, 700 departamentos a un costo promedio de 40.000, 50.000 pesos de gasto común por departamento. Estamos hablando de una cifra millonaria. Ricardo, una pregunta. ¿Es lícito lo siguiente? Me he encontrado en algunos edificios que subo, entro al ascensor y hay un listado impreso con nombre, departamento y monto de los que deben los gastos comunes. Entonces uno... ¿Es normal está, eso? y tú ves el nombre, Gianni Bean, 256.000 pesos, gastos comunes los debe. ¿Es lícito eso? A ver, es lícito realizar la cobranza. Ahora, recordemos también que el deudor tiene derechos y uno de los derechos en el fondo es que la cobranza no entorpezca el derecho a su vida privada. Yo creo que, a ver, es lícito, no hay nada que lo prohíba. Ahora, si tú me preguntas, creo que podría eventualmente una persona que se viera hostigada con este tipo de cobranzas poder reclamar a través del juzgado de policía local por ley del consumidor. Ricardo, en algunos edificios, por ejemplo, en la calefacción es un gasto común, ¿ya? Y te obligan, porque la prenden para todo el edificio. Si uno dice, viejo, yo no quiero calefacción o quiero calefacción de junio a agosto, ¿qué se hace ahí? A ver, la calefacción, en el fondo, eso se establece acá. Mira, en el fondo están los gastos de consumo, estos que son, y aquí se habla la electricidad, el agua y podría eventualmente ser la calefacción de los espacios comunes. ¿Qué es lo que sucede? A lo que voy yo, que hay edificios donde calientan para todo el edificio. Departamento del edificio, entonces. Si de una u otra forma se establece a través de una junta extraordinaria de los mismos copropietarios, dicen, ¿sabes qué? Que en realidad vamos a regular esto y no vamos a pagar, no vamos a autorizar que se prenda la calefacción de todo el edificio, eventualmente podrían excluirse. Pero si la mayoría está de acuerdo en que se calefaccione todo el edificio, es lícito que pague el gasto común. Vivimos en comunidad y como vivimos en comunidad, la mayoría manda. Es rico vivir en comunidad. Es rico vivir, pero además ese es un buen punto porque es un ejemplo para varias cosas, porque el vecino más apretado dice, no, yo no pago, que la prenda el de arriba y el de abajo y quedo calentito igual. Y se hace para evitar ese tipo de cosas, ¿o no? Sí, por cierto. En el fondo tenemos que entender que el hecho de vivir en comunidad tenemos que velar por el bien común. A nosotros, a lo mejor yo no soy friolento, a lo mejor tú eres tremendamente friolento, entonces tendré que subvencionarte en parte si es que así lo hemos establecido. Claro. Lo cual no obsta, así que por un acuerdo de la misma junta se establece algo contrario, eso es lo que rige. Ricardo, una pregunta, yendo acá a esta, dice minuta de boleta, ¿existe alguna estandarizada o cada edificio la hace? Porque me da la impresión que hay unas muy complejas. A ver, generalmente la boleta de gastos comunes lo que trae son los gastos de administración, los gastos de mantención, los gastos de consumo y un aporte general. Es lo usual. Ahora, por ejemplo, podemos ver acá que es bastante escueta los honorarios de administración porque emite una factura el administrador y él se entiende directamente con los conserjes. Tenemos otras que son más extensas y en la parte de los gastos de administración te ponen el sueldo del administrador, el del conserje, el del guardia, el del nochero, el del jardinero, el del limpia piscina, etc.
De manera tal que en el fondo todo esto obedece a distintas formas de administrar. Ahora bien sabemos que hoy día están desarrollándose aplicaciones electrónicas, páginas web que en el fondo ayudan a administrar de manera mucho más amigable el gasto común. ¿Y los morosos pueden recibir algún interés producto de su atraso? Por cierto, se puede aplicar el interés máximo convencional, inclusive se pueden establecer multas. Por eso es importante que si nosotros tenemos problemas graves de morosidad, se le instruye al administrador a aplicar las máximas sanciones que establece la ley. Ya, porque ahí estaba entendiendo también que se habla de esta alicuota que es también alicuota, un concepto que la alicuota confunde. en el fondo es el pedacito que te toca pagar a ti. Entonces tú eres dueño de este edificio del 100%, tú eres dueño del 1,0268%. Ah, Entonces el gasto total de administración, que son aquí dice 8.100.000 pesos, a ti te corresponde pagar el 1,068%. Y eso es de acuerdo al tamaño de tu departamento y de tu bodega, en el caso que la tamaño del tuviera. departamento, bodega y estacionamiento. Los estacionamientos también pagan gastos. Ricardo, ¿qué fue? Salud. Pasa piola. Salió volando ya. Extraordinario. Ruido molesto en el edificio, una multa. Ruido molesto también se puede multar y se pueden denunciar al juzgado de policía. Eso qué bueno, porque fíjate que yo cuando vivía en un departamento tenía un vecino que era mujeriego y métale y no paraba a todo tipo de hora. Ahí uno puede reclamar ruido molesto y dijo la pica. ¿No dijo Viñuela que eran vecinos? La pica. Viñuela dijo en el contacto que eran vecinos, Viñuela. Vamos a hacer. Perdón, me equivoqué. Bueno, esos ruidos molestos pueden tener, aparte de la denuncia al juzgado de policía local, pueden estar también sancionados dentro del mismo condominio y se pueden establecer multas por ello. Por el uso de estacionamiento de visita, el uso de parrillas. Mucha gente en los edificios pone parrillas a gas o pone parrillas eléctricas, en el fondo, que suben los olores. Todo eso se puede... ¿Eso está prohibido, la parrilla a gas en los La parrilla a gas, salvo que la instalación a gas esté certificada, es decir, que en la terraza salga una instalación debidamente certificada, está prohibida. ¿La parrilla con balón? La parrilla con balón no va. Por un riesgo. Solo la eléctrica. Para toda la comunidad. Ricardo, solo las eléctricas o a gas que estén con la instalación certificada. Directa, claro. Para entender nuevamente estos gastos de administración, que a mí me gustaría saber cuánto gana el conserje, cuánto realmente se le paga al jardinero. Uno puede entonces pedir el detalle de los gastos de administración. Pero por cierto, Pablo, si en el fondo entiende que tenemos que entender que el administrador, que esta es nuestra empresa y nosotros tenemos derecho a saber cuáles son los sueldos de cada una de las personas que trabajan. Muchas veces no lo hacemos, muchas veces no nos calentamos la cabeza, pero tiene el administrador la obligación de que a la solicitud de cualquier propietario tener que transparentar las cuentas y en el fondo decir cuánto gana cada una de las personas que trabajan. Y lo otro, tú hablaste de un fondo. Ese fondo me imagino que puede uno apelar a una cierta rentabilidad también. ¿Puede uno exigir...? Eventualmente los fondos de reserva podrían derivarse en algún instrumento financiero que genere alguna utilidad. Claro. Porque esos fondos de reserva en el fondo a veces pueden ser bastante... Imagínate que en este gasto común que estamos viendo acá son 405.000 pesos. Por eso. Es decir, en el año tienes más de 4 millones de pesos. En 5 años son 20 millones de pesos, que si lo tienes una tasa del 2 al 4% Exacto, anual, es mucho mejor que tenerlo ahí mejor que tenerlo guardado en la colchón. cuenta corriente. Ricardo, ¿qué pasa en el caso de un dueño de un departamento que no ha pagado varios meses los gastos comunes, se va del departamento? ¿Ese gasto ya se perdió? ¿No hay cómo recuperarlo? No, porque recuerda que siempre recuerda que el gasto común es un título ejecutivo per se, de manera tal que se puede embargar el departamento y si él quiere vender el departamento, va a tener que venderlo o con los gastos comunes al día o el nuevo propietario asume la deuda que estaba. O sea, igual hay que tener ojo con eso. Alguien tiene que pagarlo, claro. Alguien tiene que pagarlo. Ya, pero si me vendieron el departamento y yo no me fijé, resulta que tenía una deuda gigantesca de gastos Nadie puede comunes. aprovecharse de su propio error. El que paga mal paga 2 veces. Son una serie de aforismos jurídicos que aquí tienen mucha cabida. Si tú compraste un departamento y no tuviste el cuidado de pedir un certificado emitido por la administración de que los gastos comunes estaban al día, tú debes asumir hasta el último peso, inclusive con todos los intereses del departamento o propiedad que compraste con gastos comunes. Está complicado. Si yo tengo un departamento y lo tengo arrendado y el tipo que está adentro le quiere cambiar el piso, ¿eso lo paga él, lo pago yo, lo pagamos mi timota? Depende de lo que esté establecido en el contrato. Eso, desde mi punto de vista, es una mejora que el dueño debiese afrontar si es que están de común acuerdo, pero si el contrato generalmente dice que cualquier modificación será a cargo del arrendatario, al igual que los gastos comunes. Por eso es importante, Cristian, al momento de firmar un contrato de arriendo, ya sea yo el dueño o el arrendatario, dejar establecidas cada una de las condiciones, porque va a ser lo que nos va a regir toda nuestra relación. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes, de manera tal que debe darse el cumplimiento que la ley establece. Y Ricardo, si uno vende su departamento el 15 del mes, ¿a quién le corresponde pagar? Porque la boleta va a llegar un mes
El mes siguiente. Los primeros 15 días del mes serían correspondientes al antiguo propietario y los 15 nuevos días del mes serían correspondientes al nuevo dueño. Entonces la escritura tenemos que ponerlo, porque si no siempre lleva a conflicto eso. Todos estos problemas que pasan con los pagos de gastos comunes, a quién le corresponde lo ordinario, lo extraordinario, que quedaron debiendo gastos comunes, que quedaron cuentas atrasadas, es solamente porque las partes generalmente celebran contratos a la rápida, no son cuidadosos en dejar todo muy bien detallado, y es por eso que se ven enfrentados estos conflictos que finalmente terminan siendo más trabajo para los abogados. Oye, queremos invitar también, aquí está, por favor, eso, ahí va, para que se ponga entonces contigo, Pablo, porque estamos con Anticulpi. Él creó un software y es de Comunidad Feliz, precisamente para el tema de los gastos comunes. Buenos días. Hola. Este es un emprendimiento chileno, hay que decirlo. ¿Cómo estás, Santi? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Cuéntanos de este software creado por ustedes. Él es gerente general de Comunidad Feliz. O sea, imagínate el... Y se le nota, es feliz. Nosotros nos preocupamos de que las comunidades sean más felices. ¿Ya? Y esto lo hacemos a través de la gestión financiera, preocuparnos que estén todos los cobros bien hechos. Hablan recién sobre los ascensores. Tenemos módulos para manejar las mantenciones, tener certificados de eso. También tomamos el tema de las previsiones, de las cotizaciones de los trabajadores. También tenemos módulos conectados con PREIRED, que están certificados por el gobierno, de manera que se pague siempre se esté pagando a los trabajadores lo que le corresponde y al final de unos años no haya ninguna sorpresa de que haya que hacer compensaciones. Anti, pero, perdona, ¿este software ustedes se los venden a quiénes? ¿A la comunidad, al administrador de la comunidad o a cada uno de los departamentos de un edificio, por ejemplo? Se lo vendemos a la comunidad o al administrador. Pasa mucho que los administradores, por querer mejorar su gestión, diferenciarse, ir a contarle a la comunidad, yo soy un buen administrador, un administrador transparente, ellos contratan el software y ellos lo financian. ¿Y cómo funciona? Básicamente el administrador, el que maneja todas las facturas, y puede sacar una foto de la factura y automáticamente se procesa en el sistema. Se reconocen los montos, los códigos para que no se repitan. Él ingresa los datos de los medidores de agua caliente. Tocaba el tema recién de... Hacemos el cálculo automático de agua caliente, para saber si yo estoy pagando bien cada metro cúbico de agua que yo consumo. Y así después el copropietario le llega una factura bien completa, con harto detalle de cómo está compuesto, cómo se calculó el agua caliente, en qué se gastó la plata en el fondo de reserva. Y eso, finalmente yo puedo pagarlo online, con WebPay o con otros medios de pago, de manera que la plata pase por la menor cantidad de manos posible. Ya, y por la experiencia que ustedes han tenido, ¿efectivamente hay cobros adicionales o extras que no correspondían y los detectó el software? En cierta manera nosotros tratamos de prevenir esas cosas. Cada vez que aparece algo así, el sistema manda una alerta, o cuando puede ser, por ejemplo, un error de tipeo, y el sistema le dice, oye, aquí puede haber algo raro. No cuadra. Claro. O el tema de los metros cúbicos. Si a alguien le pusieron mucho consumo, le dice, oye, este consumo es fuera de lo normal, quizás podría revisarlo. Ok. Y entonces el software también serviría para consumos de casas, por ejemplo. Sí, de casa, o sea, de condominios de casas o edificios de departamentos, todos los que viven en copropiedad. En Chile son como menos 4 millones de personas que viven en copropiedad. Excelente software. ¿Cómo se puede conseguir eso, contactarlos a ustedes? Bueno, en comunidadfeliz.cl tenemos una demo que es donde la gente puede ir a probar el software. Entonces deja sus datos y automáticamente tenemos un ejecutivo contactándolos por teléfono, contándoles de qué se trata y explicándole el paso a paso cómo instalar la comunidad. Perfecto, Anticulpi, Ricardo, muchas gracias. Muy